Clement, Stuart, pónganse de pie. En su lugar, la princesa Cristina y la princesa Flora tomarán asiento. Hugonote, también puedes sentarte. Charlotte, siéntate junto a Haruto. El resto de ustedes, quédense de pie. Francois dio las instrucciones, y los mencionados se movieron a sus posiciones. Río se sentó entre Liselott y Charlotte, mientras Flora, Cristina y el duque Hugonote se ubicaron frente a él. Ahora, Liselott. Por favor, resume la situación y los puntos en conflicto. Entendido. Liselott asintió respetuosamente y comenzó a explicar de manera lógica. Con base en lo ocurrido, los he reunido aquí como testigos. Los puntos principales de discordia son dos. Primero, si el estudiante Río, que asistió a la Academia Real en el Reino de Beltrún, es la misma persona que Haruto-sama. Segundo, si Susune-sama es la misma persona que la chica bestia esclavizada por la familia Hugonote. Liselott organizó los puntos y concluyó su explicación. Las reacciones de los presentes variaron. Cristina parecía resignada, mirando a Río con profunda disculpa. Flora, queriendo defender a Río, mostraba un disgusto inusual. Rohanna no parecía sorprendida, con una expresión amarga, como si ya supiera que Haruto era Río. Por otro lado, Iris Brandt estaba en shock. Ver a un antiguo compañero de clase, antes maltratado por ser huérfano, convertirse en una figura destacada en otro país fue un golpe. Estaba pálida. Sin embargo, el más acorralado por la situación era el duque Hugonote. Este idiota. El duque pensaba en cómo, justo cuando había decidido admitir su culpa y disculparse con Cristina, todo se estaba complicando. Tenía intención de disculparse con Río formalmente, pero Stuart estaba arruinándolo todo. Para colmo, Latifa, a quien había enviado como asesina, también estaba involucrada, lo que hacía la situación aún más sorprendente. ¿Acaso su hijo tonto lo odiaba? El duque miró a Stuart con una expresión de rabia. Stuart soltó un leve gemido. Pero no era momento de distraerse. El duque Hugonote estaba a punto de disculparse con Río cuando Francois habló. Primero, escuchemos las versiones de ambas partes involucradas. Yo hablaré primero, exclamó Stuart, claramente nervioso por la presencia de su padre, y buscando la oportunidad de explicarse. Espera, no seas idiota, déjame hablar a mí primero, intervino el duque, desesperado. Está bien. Deja que el tonto hable primero, dijo Charlotte con una sonrisa. ¿Qué? Stuart se quedó atónito por el comentario. Si no hablas ahora, podrías no tener otra oportunidad. Al menos te daré ese último momento, añadió Charlotte, consciente de que Stuart perdería. Francois, suspirando, le dio la palabra a Stuart. Ese hombre es un criminal. Nos empujó a la princesa Flora y a mí por un precipicio, y se llevó ilegalmente a mi esclava, debe ser castigado. Si todo es cierto, comenzó Francois. Es verdad, gritó Stuart. Bueno, entonces, escuchemos el lado de Haruto, dijo Francois, mirando a Río calmadamente. Es cierto que asistí a la Academia Real en Beltrún bajo el nombre de Río. También es cierto que mi hermana es Latifa, aunque le hice usar un nombre falso por seguridad, confesó Río. Rohanna y Iris quedaron sorprendidas al escuchar esto. El color de mi cabello ha cambiado, pero solía ser negro. Los que estuvieron en mi clase deberían recordarlo. En cuanto a Latifa, está disfrazada con un objeto mágico. ¿Ves? Te lo dije, gritó Stuart, aliviado, pero sin darse cuenta de lo extraño que era que Río admitiera todo tan fácilmente. No obstante, tengo objeciones. Nunca empujé a la princesa Flora por un precipicio y tenía razones válidas para liberar a Latifa de la esclavitud, explicó Río, defendiendo su inocencia. Me mientes, este hombre está mintiendo, exclamó Stuart. Es cierto que solo tenemos los recuerdos humanos como prueba, dijo Francois. Exacto, por eso no puedes probar tu inocencia. Otros estudiantes varones testificaron en tu contra, y por eso fuiste declarado culpable, continuó Stuart, confiado. Pero entonces, Cristina intervino. No, Lord Amakawa es inocente. Flora la apoyó rápidamente. Haruto-sama, o más bien, Ryo-sama, no me empujó. ¿Qué está pasando? Gritó Stuart, confundido por la repentina defensa de Río. Stuart miró incrédulo a las dos princesas y exclamó con desesperación. Pero, en ese momento, Cristina-sama dijo que no vio quién me empujó. Y Flora-sama también dijo que no sabía quién fue. Estaba claramente alterado. Es cierto, no fui testigo de lo que ocurrió. Pero lo que digo es que confío en Lord Amakawa,
no en tu versión de los hechos, respondió Cristina con firmeza. Yo también confío en Ryo-sama, agregó Flora, mostrando su apoyo a las palabras de Cristina. Stuart, enfurecido, gritó. Esto es absurdo. Eso ni siquiera es un testimonio válido. Es pura tontería. Su rostro se torció de indignación, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Sin embargo, antes de que pudiera decir más, el duque Hugonote intervino con un aire de resignación. No, de hecho, hay testigos. Francois lo miró con desconfianza y preguntó. ¿Qué quieres decir con eso? El duque explicó. Desde ayer, tenía dudas sobre la verdadera identidad de Lord Amakaba, así que decidí investigar los hechos de esa época nuevamente. Y descubrí a alguien cuyo testimonio contradice lo que se creía. Stuart se quedó sin palabras, sorprendido por el giro inesperado de los acontecimientos. Y Liz, por favor, dinos todo lo que viste ese día, sin ocultar nada, solicitó el duque Hugonote. Todos los presentes en la sala volvieron su mirada hacia Liz Brandt. La joven, ahora en una situación incómoda, vaciló antes de hablar. Bueno. No fue Lord Amakaba quien empujó a Stuart. Francois se mostró intrigado y le preguntó. Entonces, ¿quién fue? Y Liz, nerviosa, explicó. Fueron algunos estudiantes varones los que intentaron culpar a Lord Amakaba. En ese momento, hubo un ataque de monstruos y todos estaban en pánico. Stuart estaba herido y buscaba ayuda, pero al agarrarse de los otros estudiantes, terminó empujando a la princesa Flora sin querer. Lord Amakaba solo intentaba salvarla, y fue él quien cayó por el acantilado. Rohanna, incrédula, preguntó. ¿Por qué no dijiste nada antes? Y Liz, con el rostro pálido, inclinó la cabeza avergonzada y respondió. Lo siento. No podía enfrentarme a Stuart en ese entonces. Los estudiantes varones que eran los verdaderos culpables estaban de acuerdo con él, así que no pude decir nada. El rostro de Stuart se descompuso al escuchar la verdad, empalideciendo como si le hubieran quitado todo color de su piel. Francois, sin perder la calma, declaró. Entonces, los que deben ser castigados son los estudiantes varones que realmente empujaron a Flora, y Stuart, quien mintió y trató de culpar a otro. La mirada de Francois se dirigió lentamente hacia Stuart, mientras Cristina daba una orden. Vanessa, arresta a ese criminal. Sí, mi señora, respondió Vanessa, y sin dudarlo, inmovilizó a Stuart en el suelo. Yo también ayudaré, añadió Goki, acercándose rápidamente para ayudar a contenerlo, asegurándose de que no pudiera moverse. Ah. Me duele. Me duele, gritó Stuart mientras lo inmovilizaba. En medio de su angustia, comenzó a desbordarse de rabia. ¿Qué demonios es esto? Porque yo soy el hijo de la familia del duque Hugonote. En ese momento, el propio duque Hugonote se levantó del sofá, caminó hacia Stuart y, con voz severa, declaró. A partir de este momento, te repudio. El repudio era una condena mucho más dura que la desheredación, ya que rompía todo lazo familiar y social. Stuart, completamente atónito, apenas pudo murmurar. ¿Renunció? El Zoc lo dejó sin palabras. Desesperado, intentó suplicar. No, no puede ser verdad. Padre, esto no puede ser verdad, por favor. Pero no había vuelta atrás. El duque Huguenot lanzó las palabras con desprecio, nunca debiste haber nacido, mientras su mirada caía sobre Stuart. ¿Qué? La sangre se desvaneció del rostro de Stuart. Sabía que si la situación continuaba así, todo terminaría para él. No podía permitirse ser destruido en ese momento. Eso es lo que dice un padre. Escuchas a una mujer y no crees en tu propio hijo, gritó Stuart, apelando desesperadamente a las emociones. No estoy mintiendo, exclamó Elise, nerviosa. ¿Tú? ¿Cómo te atreves a hablar? Stuart le lanzó una mirada furiosa a Elise, quien retrocedió asustada. Elise dio un paso atrás instintivamente. Lo has olvidado. Liberaste a un esclavo de la familia Huguenot sin permiso. ¿Qué harás con ese crimen? Stuart intentó desviar la atención hacia Río, pero el duque Huguenot, lleno de furia, alzó su pierna, amenazando con pisotear a Stuart. Sin embargo, titubeó y lentamente bajó la pierna. Finalmente, el duque se dirigió a Río, cayendo de rodillas y presionando su frente contra el suelo en una reverencia profunda. Señora Amakaba. Lo siento mucho. Las palabras salieron temblorosas, llenas de arrepentimiento. ¿Qué?
Stuart no podía creer lo que veía. Su padre, el orgulloso duque, humillándose ante Río. Reconozco todos mis defectos, continuó el duque, mientras mantenía la frente contra el suelo. Cristina, sorprendida por la escena, murmuró, ¿qué está sucediendo? Río suspiró y le pidió al duque que levantara la cabeza, pero éste se negó. Finalmente, Francois ordenó que lo hiciera. Cuando el duque Huguenot estuvo de pie, Río explicó cómo había sido atacado por Latifa, quien en ese entonces era solo una niña esclavizada bajo el mando de la familia Huguenot. Explicó cómo la liberó de su esclavitud y cómo formaron un vínculo fraternal durante su viaje. Charlotte, fascinada, elogió la historia de Río y defendió su liberación de Latifa. Francois, mirando al duque, preguntó, ¿ordenaste el asesinato, Huguenot? El duque confesó, sin excusas, que había dado la orden por razones políticas, temiendo que Río pudiera desestabilizar la situación si regresaba. Imposible, murmuró Flora, sorprendida por la confesión. Stuart, incapaz de aceptar la realidad, gritó que era mentira, pero el duque lo silenció con una dura reprimenda. Cuando Stuart intentó defenderse mencionando la muerte de Alphonse, Cristina, furiosa, lo interrumpió, gritándole que dejara de mentir. Finalmente, Francois ordenó que se llevaran a Stuart. Mientras era sacado de la habitación, Stuart suplicaba en vano por la ayuda del duque Gregory, quien lo rechazó con desprecio. En cuanto al duque Huguenot, Francois dejó claro que sería castigado por la restauración, aunque Río y Latifa no buscaron un castigo más severo, siempre y cuando el duque no volviera a interferir en sus vidas. Latifa, mirando a Flora y Roanna, las invitó a pasar tiempo con ella, lo que provocó que Flora rompiera en lágrimas, abrazando a Latifa y disculpándose por los eventos pasados. Aunque Latifa la tranquilizó, agradeciendo el hecho de haber conocido a su Oni-chan y a Flora. Con el corazón en la mano, las tensiones entre todos empezaron a disiparse, aunque las cicatrices emocionales tardarían en sanar.